Nadie estaba mirando cuando ocurrió. Eso fue lo primero que entendí después, revisando archivos, cámaras apagadas, testimonios contradictorios y silencios demasiado bien ensayados. El error no fue espectacular. No hubo luces en el cielo ni explosiones dignas de titulares. Fue un ajuste mínimo casi elegante, una corrección de trayectoria de apenas unos segundos en un salto temporal experimental. Un pestañeo en un suspiro mal calculado, y el mundo siguió girando como si nada. Durante un tiempo, yo estaba ahí como observador externo, acreditado como periodista científico, con una libreta vieja porque siempre me gustó escribir a mano, cuando algo podía cambiar la historia. El laboratorio olía a metal limpio y a café recalentado. Las paredes blancas devolvían una calma artificial, como si quisieran convencernos de que jugar con el tiempo era tan seguro como cambiar una bombilla. El director del proyecto hablaba de avances, de precisión quirúrgica, de responsabilidad. Dijo que el viaje había sido un éxito. Lo dijo sin titubear, y todos asentimos porque confiar también es una forma de cansancio. El problema fue que el viajero regresó con los ojos distintos. No era miedo, tampoco euforia. Era una tensión exagerada, como si el mundo hubiera subido el volumen. Mientras firmaba el informe preliminar, levantó la cabeza y se quedó mirando una mosca que golpeaba el vidrio. La siguió con la mirada durante largos segundos, con una concentración incómoda. Después, murmuró que algo estaba mal. No con el viaje, aclaró Ann, con el después. Las primeras señales no llegaron en forma de caos, sino de pequeñas anomalías que solo alguien entrenado para dudar podía notar. Un cuervo resolviendo un problema de lógica en un experimento que solía fallar. Ratas mostrando patrones de cooperación demasiado complejos. And Delphine Q, según un biólogo marino, parecía esperar el turno para hablar, aunque esa palabra todavía sonara absurda. Yo tomaba notas y sentía una incomodidad creciente, como cuando una historia no encaja pero insiste. Salí a buscar contexto. Eso hacemos los periodistas, cuando la realidad empieza a desviarse. Revisé registros ecológicos, informes de comportamiento animal, grabaciones antiguas. Todo indicaba una aceleración, no física, no tecnológica ni evolutiva, como si alguien hubiera apretado el botón de adelantar en una película que siempre habíamos visto en tiempo real. Una tarde, en las afueras de la ciudad, vi a un perro detenerse frente a un semáforo. Ann esperó. Ann no por adiestramiento, no por costumbre, esperó como espera alguien que entiende la norma. Cuando cruzó, miró hacia atrás, buscó a su humano y emitió un sonido grave, modulable, casi una pregunta. El dueño se rió nervioso, yo no. Empezaron a circular videos. Gatos abriendo puertas con una paciencia calculada. Elefantes formando círculos que no eran defensivos, sino deliberativos. Un loro que repetía frases nuevas, no imitaciones, sino combinaciones inéditas. Las redes se llenaron de bromas, teorías conspirativas, ternura viral. Pero en los informes internos, la palabra que más se repetía era aceleración, seguida de una que nadie quería pronunciar en voz alta en conciencia. Volví al laboratorio. El viajero temporal ya no dormía. Decía que al cerrar los ojos veía ramas de futuros que no coincidían. Me confesó, en una charla sin grabadoras, que durante el salto había corregido manualmente una desviación mínima para evitar un evento que consideró irrelevante. Un animal pequeño prehistórico que no murió cuando debía. Una decisión piadosa, dijo Ann. Humana, la ironía me golpeó tarde. Siempre pensamos la evolución como algo lento, ciego, indiferente. Nunca como una respuesta, nunca como un reclamo. Las autoridades pidieron calma. Los científicos pidieron tiempo, los mercados siguieron funcionando, pero en los parques, en los mares, en los cielos, algo estaba despertando con prisa. Y lo más inquietante no era que los animales estuvieran cambiando, sino la sensación persistente de que nos estaban mirando de vuelta, tratando de entender que éramos nosotros, y si merecíamos seguir siendo los únicos narradores de esta historia. Esa noche escribí en mi libreta una frase que no publiqué entonces. Cuando tocas el tiempo te devuelve la caricia multiplicada. O el golpe. Ann todavía no sabía cuál nos esperaba. Al principio las instituciones reaccionaron como siempre reaccionan frente a lo inexplicable, creando comités. Se multiplicaron las mesas de trabajo, los informes interinos, los comunicados redactados con un lenguaje tan cuidadoso que parecía pedir disculpas por existir. Nadie hablaba de evolución acelerada en público, se usaban eufemismos, adaptaciones atípicas, respuestas conductuales complejas, fenómenos emergentes. Palabras largas para ganar tiempo. Yo recorría oficinas con olor a papel viejo y desinfectante, escuchando expertos repetir frases que no los convencían ni a ellos mismos. Un etólogo me confesó, en voz baja, que los modelos ya no servían, que los animales no solo estaban aprendiendo más rápido, sino aprendiendo distinto. Como si hubieran cambiado la pregunta. Antes buscaban sobrevivir, ahora parecían intentar comprender. En una reserva natural del norte, un guardaparques me llevó hasta un claro, donde los monos solían robar comida a los turistas. Esa mañana no había robos, había orden. Los vi formar una fila irregular frente a un contenedor,
esperando que uno de ellos, más viejo, sacara raciones y las repartiera. Cuando un joven intentó adelantarse, el grupo emitió un sonido breve, seco. No fue agresión, fue desaprobación. Elgardy Parks me miró con los ojos húmedos y dijo que llevaba 20 años ahí y que nunca había visto algo así. Dijo que sentía orgullo. Después se quedó en silencio, como si ese orgullo también diera miedo. Las ciudades empezaron a ser escenarios incómodos, palomas que parecían calcular trayectorias para no molestar, perros que intervenían cuando dos humanos discutían, colocándose en el medio, emitiendo sonidos bajos, casi conciliadores. En Ann Hospital, un médico juró que un gato se negaba a entrar a ciertas habitaciones minutos antes de que sonaran las alarmas. Nadie quiso firmar ese testimonio, pero todos lo recordaban. Yo empecé a sentir algo que no estaba en mis notas en vergüenza, una sensación nueva dirigida hacia nuestra propia especie. Durante siglos nos habíamos contado que éramos especiales porque pensábamos, porque hablábamos, porque construíamos relatos. Y de pronto esas fronteras se volvían porosas. La diferencia ya no era de esencia, sino de costumbre. El viajero temporal fue puesto bajo custodia preventiva. Así lo llamaron. Lo visité en una sala sin ventanas. Me dijo que el cambio no era homogéneo, que algunas especies evolucionaban más rápido que otras y que había un patrón, las más observadas por humanos, las más explotadas, las más ignoradas, como si la presión de nuestra mirada acumulada durante milenios hubiera encontrado una vía de escape. Me habló de una hipótesis que nadie quería financiar, que el error temporal no había creado nada nuevo, sino que había eliminado un límite, un freno invisible. La evolution, liberada del ritmo lento, estaba respondiendo a un mundo hostil con la única herramienta que siempre tuvo en cambiar, solo que ahora lo hacía a la velocidad del trauma. Los medios empezaron a dividirse. Algunos hablaban de milagro, otros de amenaza. Hubo paneles de debate donde se preguntaban, sin pudor, si esos animales seguían siendo propiedad, si seguían siendo recursos, si había que ponerles límites antes de que fuera tarde. Escuché a un político decir que no podían tener derechos porque no pagaban impuestos. La frase se volvió meme. La risa duró poco. Una noche, mientras revisaba grabaciones en mi casa, escuché un golpe suave en la ventana del balcón. Era un zorro, en pleno centro urbano. Me observaba con una quietud incómoda. No parecía asustado, no parecía hambriento. Parecía curioso. Incliné la cabeza a un gesto involuntario. Él hizo lo mismo. Durante unos segundos absurdos, compartimos una simetría que no necesitaba explicación. Después, se fue sin apuro. Dormí mal. Soñé con archivos que se reescribían solos, con subtítulos que aparecían bajo los sonidos del bosque, con animales narrando nuestra historia con una voz que no era cruel, pero sí precisa. Al despertar entendí que el miedo real no era perder el control, era perder el monopolio del sentido. Las primeras marchas aparecieron sin consignas claras, personas con carteles que decían todavía no sabemos qué somos ahora, o quizá nunca lo supimos. En paralelo comenzaron los primeros incidentes. Un matadero incendiado sin víctimas humanas, un laboratorio abandonado después de que los animales dejaran de colaborar. No atacaron a se fueron. El mundo seguía funcionando, pero ya no estaba seguro de quién lo estaba observando desde el otro lado del vidrio. Y por primera vez, la pregunta no era qué estaban pensando ellos, sino que iban a pensar de nosotros cuando terminaran de entendernos. Yo seguía escribiendo, porque si algo aprendí en medio de todo eso, es que las historias no sirven para detener los cambios. Sirven para dejar constancia de quiénes fuimos, justo antes de que fuera imposible negarlo. La noche en que todo cambió definitivamente no tuvo sirenas ni comunicados urgentes. Fue silenciosa, casi íntima, como esas decisiones que se toman sin aplausos y después ya no admiten marcha atrás. Yo estaba en una sala de conferencias improvisada, rodeado de pantallas que mostraban reservas naturales, cruces urbanos, costas y cielos nocturnos. En cada imagen había movimiento, no caótico, coordinado. Los científicos dejaron de hablar en términos de hipótesis. Usaban frases cortas, funcionales, como si el lenguaje mismo estuviera quedando obsoleto. Coincidían en algo inquietante: los animales no estaban imitando estructuras humanas. No estaban copiando nuestras ciudades, nuestras jerarquías, ni nuestras guerras. Estaban creando otra cosa. Una inteligencia distribuida, sin centro visible, sin líderes permanentes. Un pensamiento que viajaba en bandadas, en cardúmenes, en manadas, un nosotros que no necesitaba pronunciarse para existir. En la costa, los cetáceos comenzaron a modificar rutas marítimas. No chocaban barcos, no los rodeaban, los empujaban suavemente fuera de ciertos corredores. Cuando las embarcaciones insistían, las maniobras se volvían más precisas, más firmes. Un capitán, entrevistado después, dijo que tuvo la sensación absurda de estar siendo escoltado por algo que sabía exactamente a dónde no quería dejarlo ir. Nadie se rió cuando lo contó. En tierra, los grandes herbívoros reorganizaron territorios de un modo que descolocó a los ecólogos. Donde antes había competencia, ahora había rotación. Donde había migraciones caóticas,
Surgieron patrones casi coreográficos. Un investigador resumió el fenómeno con una frase que nadie quiso citar oficialmente. Están pensando el planeta como un sistema, no como un botín. La respuesta humana fue predecible y aún así dolorosa. Algunos gobiernos propusieron protocolos de contención, otros hablaron de supremacía cognitiva amenazada. Hubo reuniones cerradas donde se discutió el uso de fuerza, no para defenderse de ataques, sino para recordar el lugar de cada especie. Escuché esa frase y sentí frío, un frío viejo, heredado, como si la historia repitiera un reflejo aprendido. El viajero temporal desapareció esa misma semana. No hubo comunicado. Solo un archivo cerrado y un pasillo vacío. Oficialmente fue reubicado. Extraofficialmente, nadie supo decirme a dónde. Me quedé con una frase suya resonando en la cabeza, dicha días antes, cuando ya parecía más cansado que asustado. Me dijo que el tiempo no castiga los errores, los integra, y que quizá esta era la forma más honesta de integración que habíamos provocado jamás. Las primeras comunicaciones no verbales ocurrieron lejos de cámaras, en zonas donde la presencia humana era mínima, pero constante. Un equipo de biólogos relató una experiencia difícil de transmitir sin sonar delirante. Habían dejado instrumentos de medición en un claro. Al volver los encontraron ordenados de otra forma, no dañados. No repair, reordenados siguiendo una lógica distinta, más eficiente para el entorno. Como si alguien hubiera dicho, esto funciona mejor así. Yo empecé a cuestionar mi rol. ¿Seguía siendo periodista o me había convertido en testigo? ¿Narrar era suficiente cuando la realidad pedía algo más parecido a una disculpa? Me sorprendí escribiendo en primera persona con más frecuencia, abandonando la distancia profesional, porque ya no había afuera. En una ciudad del sur, ocurrió lo que muchos llaman el primer gesto explícito. Un grupo de perros callejeros se interpuso entre la policía y una manifestación. No ladraron, no atacaron. Se uno por uno, formando una línea imperfecta pero firme. La tensión duró minutos eternos. Al final los agentes retrocedieron. Nadie dio la orden, simplemente ocurrió. Las imágenes circularon el mundo entero. Por primera vez, la palabra dignidad apareció asociada a un animal en un titular serio. Las personas reaccionaron de formas opuestas. Algunos sintieron alivio, en otros pánico. Muchos se refugiaron en una nostalgia absurda por un mundo que nunca había sido justo, solo cómodo. Empezaron a surgir preguntas que no tenían respuestas simples. Si piensan, sienten como nosotros. Si sienten, ¿qué nos deben y qué les debemos nosotros por todo lo anterior? Una madrugada volví al balcón. El zorro estaba otra vez ahí. Esta vez no me miró de inmediato. Observaba la ciudad en las luces, el ruido lejano. Cuando finalmente giró la cabeza, sus ojos no reflejaban curiosidad, sino evaluación. Me pregunté, con una honestidad brutal, si yo aprobaría un examen sobre mi propia especie. No me gustó mi silencio. La evolución había dejado de ser una teoría distante. Era una conversación en curso. Y lo inquietante no era que los animales estuvieran alcanzándonos, sino que quizá llevaban ventaja en algo que habíamos olvidado practicar en coexistir, sin necesidad de dominar. Esa noche entendí que la pregunta central ya no era cómo detenerlos, sino si seríamos capaces de evolucionar nosotros también, aunque fuera por primera vez sin obligar al resto del mundo a pagar el precio. El día en que se convocó a la primera reunión abierta entre representantes humanos y lo que los comunicados seguían llamando inteligencias no humanas, entendí que el periodismo ya no alcanzaba para describir lo que estaba pasando. No porque faltaran datos, sino porque sobraba humanidad. La sala elegida no fue un palacio ni una base militar. Fue un anfiteatro natural, una depresión amplia, rodeada de árboles viejos, de esos que ya habían visto imperios aparecer y desaparecer sin pedir permiso. No hubo micrófonos al principio, tampoco banderas. El silencio se impuso solo, como si todos entendiéramos que levantar la voz era el primer error que ya no podíamos repetir. Llegaron primero los humanos, incómodos, cargando siglos de certezas en la espalda. Después llegaron ellos, aves posándose en círculos amplios, mamíferos grandes deteniéndose a una distancia justa, animales pequeños moviéndose con una coordinación que no necesitaba órdenes visibles. No era una demostración de poder, era una presencia. Los científicos habían preparado modelos de comunicación, patrones, traducciones posibles. Nada de eso se usó. Lo que ocurrió fue más simple y por eso mismo más difícil de aceptar. No hablaron, nos mostraron secuencias de acciones repetidas, escenas reconstruidas en el entorno mismo, lugares devastados y luego restaurados, rutas compartidas en límites respetados. Era una narrativa sin palabras, una historia contada con consecuencia. Alguien a mi lado murmuró que eso no era un mensaje,
que era una propuesta. Yo pensé que era algo más incómodo todavía ir a Enespelo. No pedían venganza, no pedían sumisión, tampoco pedían permiso. Mostraban un mundo posible donde nuestra especie dejaba de ocupar todo el centro del encuadre, donde la inteligencia no se medía por la capacidad de dominar, sino por la habilidad de sostener. Y lo más perturbador fue notar que no había urgencia en ellos. La prisa siempre había sido nuestra. Las semanas siguientes fueron un temblor constante, economías que tuvieron que redefinirse, ciudades rediseñadas con corredores vivos, industrias enteras obligadas a justificar su existencia. No hubo un colapso inmediato, como muchos habían pronosticado con entusiasmo apocalíptico. Hubo algo peor y mejor a la vez en responsabilidad. Algunas personas se resistieron con furia. Hubo sabotajes, discursos inflamados, intentos torpes de recuperar una superioridad que ya no tenía respaldo en la realidad. Pero también hubo gestos pequeños y poderosos. Comunidades que aprendieron a escuchar el entorno, niños que crecieron sin asumir que el resto de las especies eran decorado, adultos que por primera vez sintieron vergüenza sin convertirla en odio. Yo dejé de buscar exclusivas. Empecé a registrar procesos en historias mínimas. Un pescador que entendió cuando no salir al mar porque algo se estaba reorganizando bajo la superficie. Una médica que aceptó que la presencia de ciertos animales mejoraba la recuperación de sus pacientes. No como terapia alternativa, sino como convivencia real. Un agricultor que dijo con una sonrisa cansada que el suelo le estaba devolviendo el favor. Volví a pensar en el error original, ese ajuste mínimo en el tiempo. Esa vida que no se extinguió cuando debía. Durante años creímos que el problema había sido intervenir. Hoy sospecho lo contrario. El verdadero error fue pensar que podíamos tocar el tiempo sin tocarnos a nosotros mismos. La última vez que abrí mi libreta, escribí algo que sí decidí publicar. Que la evolución acelerada de los animales no fue un castigo ni un milagro. Fue una respuesta. Y que las respuestas, cuando llegan tarde, no piden permiso para incomodar. No sé qué lugar ocuparemos en este mundo dentro de unas décadas. Tal vez uno más modesto, tal vez uno más honesto, pero sí sé algo con certeza por primera vez en mucho tiempo. No somos los únicos escribiendo el futuro. Y eso, aunque nos asuste, también nos libera. Si esta historia te dejó pensando, inquieto o simplemente curioso, gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu like para que sigamos explorando estos futuros posibles. Y contame en los comentarios ¿qué tipo de historias te gustaría ver la próxima vez? El tiempo, ahora lo sabemos, escucha más de lo que creemos.